Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos a esta emisión del viernes 8 de mayo de este 2026. Sí, ya estamos en este mes maravilloso, el mes de las madres, aprovechando, por supuesto, este día para llegar con un gran abrazo, con mucho amor para todas aquellas madres abnegadas, esforzadas, que han hecho también de esta gran bendición de la maternidad una gran misión, un gran compromiso para criar, cuidar a estos pequeños que han sido entregados por Dios para criarlos, formarlos y entregar hombres y mujeres de bien a la sociedad. Que Dios las bendiga siempre. Que Dios las bendiga siempre y feliz Día de las Madres. Déjeme decirle que en el panorama doméstico, el tema de las elecciones de medio término aquí en los Estados Unidos es un tema que deberíamos prestarle muchísima atención. Créanme, hay datos que son muy interesantes en cuanto a cómo está manejando la prensa progresista para llevar adelante una campaña de desprestigio contra la administración con el único y claro objetivo de cimentar la idea de que el Partido Republicano va a perder las elecciones de medio término este noviembre, cuando tengan las elecciones. Sin embargo, hay datos que me parece que son importantes, que se deben destacar, porque no solamente va a depender de lo que diga la opinión pública, o más bien, la opinión publicada, que al final quiere ser transformada en opinión pública, pero que no es cierto. Siempre nuestra invitación para que la gente constantemente desarrolle actitud crítica. Mire, los principales medios de comunicación tratan de decirnos que la opinión pública dice que está en contra del presidente Donald Trump. Fíjese cómo es desde el principio la mentira y la manipulación. La opinión pública está representada por la opinión de un ciudadano que se emite a través de un voto el momento que toca elegir o tomar la decisión de quién elegir para que existan la aplicación de ciertas políticas o cambios políticos en la nación, en la sociedad. ¿Verdad? Eso quiere decir que la opinión pública debería ser representada por lo menos por 2/3 o casi 2/3 de la población estadounidense que va a las urnas y vota y que expresa si está o no está de acuerdo. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen hoy los principales medios de comunicación? Reúnen a 2 personas o buscan a 2 personas o traen a estos tertulianos, a estas personas que se hacen pasar por expertos y que todo lo saben y que cuando les preguntas de economía saben de economía y que cuando les preguntas de energía saben de temas energéticos, de cambio climático, de agenda de género, saben de todo. Pero incluso aparte de estos tertulianos en la tele, para establecer lo que es la opinión pública, y ojo, quieren hacernos creer que 2, 3 invitados son los que representan la opinión de todo un país. Y después hacen una nota, una entrevista, un reportaje donde van y le preguntan a la gente, por supuesto, yendo a la línea a la cual ellos trabajan. Es duro encontrar, o muy difícil, diría yo, que dentro de estas plataformas que están alineadas con la izquierda vayan y entrevisten a personas que están a favor de la administración Trump, a favor de los temas migratorios, incluso en español. Hay gente que tal vez no quiere decirlo en voz alta, pero está muy de acuerdo con lo que está haciendo el presidente porque realmente hemos llegado a una etapa de descontrol con las políticas de fronteras abiertas de los demócratas. Sin embargo, esas voces no son escuchadas, no son atendidas, ni siquiera son tomadas en cuenta. No, van a buscar personas que tengan una idea que está alineada con lo que muestra este canal de televisión, este noticiero. Entonces, ya tienen un tertuliano, ya tienen 2 personas invitadas de la clase, de la gente, del pueblo. Pero entonces resulta que con 3 personas, 4 personas, quieren establecer la opinión pública que representa a millones de personas.
Y con este cuento igual elaboran todos estos sistemas de encuestas, queriéndonos hacer creer, como ya hemos visto, por ejemplo, reportajes de las cadenas de televisión en español, decir, todos los estadounidenses están en contra del trabajo del presidente Donald Trump. Y a las personas que han consultado a veces ni siquiera pasan los 100. O peor aún, esto que le digo, 2 tertulianos y 2 personas entrevistadas, 4 personas que representan a millones. Es una absurdez, pero a esto ellos le llaman opinión pública, que no es más que una opinión publicada, sesgada, que quieren transformarla en ello. Y claro, dependerá de usted si se quiere creer ese cuento. Pero entonces, viendo objetivamente el trabajo paupérrimo, engañoso, manipulador de los principales medios de comunicación, tenemos que ir viendo que esta campaña de desprestigio contra la administración pues tiene ese objetivo. ¿Cómo va a llegar lo más mermado posible ante estas elecciones de medio término? ¿Cómo es que se analiza el futuro de estas elecciones? Aquí tengo un artículo interesante. Dice, un experto en pronósticos electorales de mitad de mandato presenta las nuevas calificaciones de la Cámara de Representantes para las cruciales carreras de 2026 en todo Estados Unidos. ¿Qué dice acá? El Centro de Política de la Universidad de Virginia modificó ayer, o más bien el miércoles, 17 elecciones a la Cámara de Representantes en respuesta a la redistribución de distritos electorales, las elecciones primarias y los escándalos del Congreso. 9 de los cambios en la clasificación de las contiendas electorales realizados por la organización se produjeron en Florida, donde el gobernador republicano Ron DeSantis promulgó a principios de esta semana una nueva ley que distribuye o redistribuye los distritos electorales del Congreso, favoreciendo al Partido Republicano. En definitiva, los cambios en Florida benefician los resultados del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, según esta organización, Centro de Política. El distrito congresional número 14 del estado, representado por la congresista Kathy Castor, demócrata por Florida, ha pasado de ser bastión demócrata seguro a tener una ligera tendencia republicana. El 9º distrito del representante Darren Soto, demócrata por Florida, ha pasado de ser considerado probablemente demócrata a probablemente republicano. Los 9 distritos congresionales 22 y 25 de Florida también han pasado de ser considerados demócratas seguros a ligeramente republicanos e indecisos, respectivamente. Los distritos representados por los congresistas republicanos Gus Bilirakis, Cory Mills, María Elvira Salazar y Vern Buchanan, quien se retira, han pasado de ser escaños seguros a escaños con alta probabilidad de ser ganados por el Partido Republicano. La semana pasada, el Centro para la Política cambió formalmente la clasificación de 4 distritos de la Cámara de Representantes de Virginia, pasando de ser distritos indecisos, seguros o probablemente republicanos a distritos con tendencia demócrata o probablemente demócrata, en respuesta al plan de redistribución de distritos el pasado, o más bien del estado aprobado por los votantes. Las elecciones del martes pasado, esta semana, en Ohio, Michigan e Indiana, también provocaron cambios que beneficiaron en gran medida a los demócratas. El 9º distrito congresional de Ohio, representado por la congresista Marcy Kaptur, demócrata por Ohio, ha pasado de ligeramente republicano a indeciso. Esta decisión es significativa porque el distrito de Kaptur fue diseñado o rediseñado en octubre de 2025, lo que hizo más favorable al Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato. Kaptur ganó la reelección por un estrecho margen en 2024 contra el republicano Derek Merning y la contienda de noviembre será una revancha. El 7º distrito del representante Max Miller, republicano por Ohio, también fue reclasificado de seguro a probablemente republicano y el Centro para la Política señaló el feo divorcio y la batalla por la custodia de los hijos del legislador con su exesposa, que es hija del senador Bernie Moreno, republicano de Ohio. De manera similar, los informes sobre investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes sobre el representante Chuck Edwards, republicano de Carolina del Norte, quien enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada, llevaron al analista electoral a cambiar de clasificación del 11 distrito congresional de Carolina del Norte de probable a con tendencia republicana. El escaño vacante del distrito 23 de Texas, que dejó vacante el ex representante Tony González, republicano de Texas, envuelto en escándalos, también pasó de ser un escaño seguro a probablemente republicano.
Entonces, en otros lugares, el escaño del representante Frank Van, demócrata por Indiana, en el primer distrito del estado de Indiana, ha pasado de ser de una ligera tendencia a ser probablemente demócrata. El escaño del representante Bill Huizenga, republicano por Michigan, en el distrito 4 del estado de Michigan, ha pasado de ser probablemente a tener una ligera tendencia republicana. El escaño del representante Kristen McDonald Rivet, demócrata por Michigan, en el 8º distrito, pasó de una ligera tendencia a ser probablemente demócrata. Y el escaño del representante Brad Finstad, republicano por Minnesota, en el primer distrito de Minnesota, ha pasado de ser seguro a ser probablemente republicano. Nuestras clasificaciones, dice este artículo, generales para la Cámara de Representantes muestran que 213 distritos están clasificados como seguros, probablemente o con tendencia demócrata. 207 como seguros, probablemente o con tendencia republicana. 15 de estos son indecisos. Ahora, fíjese esta realidad. Porque si bien es cierto, esta modificación o variación a la cual termina siendo una consecuencia del dictamen que da la Corte Suprema de Justicia con relación al fallo de la redistribución de estos distritos, o sea, de estos mapas electorales más bien, pues nos va mostrando que hay realidades interesantes. Y como todo en la política puede cambiar, y como todo en la política puede ser blanco y negro de un día para otro, pues esta no es una realidad ajena a la que vayamos a vivir para esta fecha de noviembre próximo. Hay muchos escándalos de por medio. Hay muchos escándalos de por medio, tanto de republicanos como demócratas. Ahora, este 15% es un número realmente alto, porque si bien es cierto, hay ahora la probabilidad de que 213 escaños sean para el Partido Demócrata, que nos vendría a decir simplemente que van a mantener esa cantidad de números, un poquito más tal vez. Pero entre estos escaños, 207 sumados más 15 son 222. De todos modos, el Partido Republicano, a través de este informe y análisis, que me parece que es muy concienzudo, habrá que recordarle al Partido Republicano más bien, que más allá de lo que va a ser esta decisión de la Corte Suprema y que va a impactar seguramente a el resto de los estados que se quieran sumar, como por ejemplo lo que ha hecho esta semana el gobernador Ron DeSantis para ver cómo beneficiar en la Cámara de Representantes, o por lo menos que real y legítimamente sea y exista representación de ese grupo de personas que en su mayoría apoyan a republicanos. Gente que tal vez ya está harta, cansada de más de 12 años de socialismo con el Partido Demócrata y que han visto que lo único que ha traído pues es lo que estamos viviendo también. Confrontación, intolerancia, discriminación. Muchas de estas cosas fueron traídas precisamente por esas culturas dogmáticas de justicia social, justicia racial, teoría crítica de la raza de Barack Hussein Obama. Ahora, fíjese usted, fíjese cómo estamos en una realidad tan distópica. Y no solamente pasa en los Estados Unidos, en otras partes de Occidente. Con toda esta inmigración masiva y con todo este fomento a estas ideologías de la justicia racial, ahora son los niños blancos los que tienen temor de ir a las escuelas porque son brutalmente agredidos por el solo hecho de ser blancos. Pero aquí no hay que hablar de racismo. Aquí no hay que hablar de que es la violencia de algunos, porque no tampoco sean todos, pero que la violencia de los negros contra los jóvenes blancos, los niños blancos en las escuelas, cada vez está aumentando, y ya ni hablar de las universidades, pues es un tema que también tiene que ser puesto sobre la mesa. Pero parece que con todo este buenismo y también con toda esta corrección política que han traído los socialistas, esto en los medios de televisión ya no se puede hablar. Sin embargo, sí hay que fomentar el racismo positivo. O sea que, si es negro, o si está atendiendo a la agenda de género, si es trans, no tiene buenas calificaciones académicas, no ha hecho un esfuerzo académico a lo largo de los años, pero por ser negro y por ser parte de una minoría, entonces la universidad le tiene que dar una beca
ignorando que hay un niño blanco que se ha esforzado. Y ojo, cuando digo blanco puede ser un chino, puede ser un hispano. Sí. Pero son relegados precisamente por todas esas estúpidas leyes que trae el socialismo. Ahora, tenemos que ir viendo que, según estos datos, más allá de este fallo que determina la Corte Suprema, ¿qué está haciendo el Partido Republicano en cuanto a batalla cultural para poder llegar a los votantes? En lo principal, yo puedo decirle a nuestra comunidad hispana, es prácticamente un abandono. No hay la participación de actores o aquellos que forman parte de los comités republicanos que estén haciendo batalla cultural. Tal vez están haciendo su pequeño esfuerzo o lo más que pueden hacer, pero realmente como partido no trabajan de forma funcional, orgánica, organizada, no. Sin embargo, quieren creer en el milagro de que por el hecho de que el presidente Donald Trump está gobernando, ya es una garantía de que los aspirantes al partido pues van a mantener el control o van a ganar incluso más. Este cambio que muestra, o por lo menos este análisis que hacen, que me parece que otra vez es concienzudo, bastante objetivo, realista, que guste o no al Partido Republicano, lo está exponiendo con 207 escaños que podrían considerarse seguros, pero hay 15 que han pasado a ser inseguros, probables. Entonces, ¿qué estamos haciendo para ir tras estos 15 escaños? ¿Hay algún plan que el Partido Republicano pueda decir? Por ejemplo, como lo ha mostrado este análisis, propiamente en los estados donde pues, hay que hacer batalla cultural, hay que hacer campaña. ¿Tiene un plan específico el Partido Republicano para ver cómo puede llegar a este tipo de comunidades donde realmente se va a necesitar hacer batalla cultural para llegar, no digo con las bondades que tiene la derecha o el conservadurismo, pero por lo menos el sentido común de que nos están robando el país, de que están destruyendo y dinamitando desde adentro la esencia de esta nación? Créanme, hay mucho trabajo que hacer y cada vez más el tiempo se acorta. Déjeme cambiar de tema. El senador Rick Scott ha criticado duramente a los demócratas de la Cámara de Representantes después de que la representante Jayapal, la miembro del Squad, la antiestadounidense, dijera que ha estado tratando de ayudar a Cuba a obtener petróleo. Sí, el senador de nuestro estado pues, ha criticado a esta Pramila Jayapal, demócrata por Washington. Ella admitió haber hablado con embajadores de México y otros países para conseguir petróleo para Cuba. Durante una rueda de prensa sobre Cuba, Jayapal habló sobre cómo en enero el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional por las amenazas que Cuba representa para los Estados Unidos. En una publicación en X, Scott respondió a los comentarios de Jayapal, en los que describió las sanciones contra los países que suministran el petróleo a Cuba y contra las empresas y bancos que trabajan con Cuba como un bombardero económico de la infraestructura cubana. Pues en enero, Trump emitió una orden ejecutiva amenazando con imponer aranceles en cualquier país que suministrara combustible a Cuba, explicó Jayapal, la miembro del Squad. Esto ocurrió en enero de este año, hace apenas unos meses, y los envíos de petroleros desde Venezuela, de donde Cuba obtenía su petróleo, se detuvieron tras las operaciones estadounidenses para secuestrar a Nicolás Maduro. Jayapal continuó explicando que desde enero solo un petrolero ruso ha llegado a Cuba. La congresista demócrata explicó que un petrolero tiene suficiente petróleo para cubrir las necesidades de Cuba durante 10 a 14 días. Es una crisis inimaginable. El pasado viernes 1 de mayo, Trump firmó una amplia orden ejecutiva que extiende las sanciones y permite nuevas penalizaciones, similares a las que tenemos para Irán y Rusia contra bancos y empresas extranjeras que hacen negocios con Cuba. También refuerza la prohibición del turismo estadounidense. Ha calificado estas sanciones como un bombardeo económico a la infraestructura de Cuba. Si los cubanos están viendo en este momento este programa y en algún momento
la esperanza se les cae de que Cuba será libre otra vez, ahí está. Tienen ustedes a dónde tirar la chancleta, tienen ustedes a dónde escupir y vociferar todo lo que quieran, porque es el Partido Demócrata el que quiere buscar la forma de cómo fortalecer. Aplaude, puede ser la injerencia rusa o cualquier otro que quiera, igual que México, aplauden, celebran que se le siga dando oxígeno a la dictadura castrista. Por eso no me voy a cansar de repetir, la izquierda es lo más nauseabundo, podrido y vomitivo que puede haber en la sociedad. Gente que no tiene escrúpulos, gente que fomenta los derechos humanos del criminal, del dictador, protege a estos criminales. Sin embargo, a las víctimas de estos criminales las abandona. Todo esto representa a la izquierda. Todo esto representa hoy el Partido Demócrata secuestrado por este radicalismo que tiene la izquierda. Y lo dicen sin ningún temor. Salen a defender otra vez a Cuba y castigan, señalan, condenan al presidente Donald Trump por ejercer con autoridad, pero sobre todo con convicción, a una dictadura que tiene más de 65 años en el poder, que tiene en la miseria, en la extrema miseria, a muchos de sus ciudadanos. Ciudadanos perseguidos, fusilados, torturados en cárceles, niños. Esto es lo que defiende el Partido Demócrata. Si usted tiene algún improperio, porque le molesta que exista todavía, hoy por hoy, esta dictadura castrista, dirija su malestar al Partido Demócrata. Ahí están. Fíjese su manera de actuar, su manera de proceder. ¿Cuánta gente? Yo entiendo, tal vez estos buenitos progresistas pensaban que abriendo las relaciones, como lo hizo Barack Hussein Obama del Partido Demócrata, que se dio de manito y de beso con Raúl Castro, creyeron seguramente que las cosas iban a mejorar para Cuba. ¿Qué mejoraron? ¿Qué mejoraron? Vea, revise usted. Hace más de 10 años, ¿qué ha mejorado? ¿Cuba es una nación libre? ¿En Cuba hay elecciones democráticas? ¿En Cuba realmente hay derecho a expresarte libremente? ¿En Cuba hay oportunidad para que comas en la medida que sea tu trabajo y tu esfuerzo? Me imagino que la respuesta que estoy teniendo, porque son preguntas retóricas simplemente, las respuestas son negativas. Porque los hechos nos lo muestran a diario. Sin embargo, ahí tenemos al Partido Demócrata. Defensores del mal. Aliados de los criminales. Y ahora hasta públicamente dicen que están en contra de las decisiones del presidente Donald Trump de una vez ponerle presión a esta dictadura cubana. Para después de una vez ver a una Cuba libre. Pero no. El Partido Demócrata se va a oponer hasta el final. Porque así lo vienen haciendo con la delincuencia y la criminalidad traída por el gobierno de Joe Biden. La criminalidad y todo esto también que ha traído pues Barack Hussein Obama con toda esta justicia social. ¿Qué responsabilidad política tienen estos al llevar adelante este tipo de acciones? Ninguna. Y ahí están todos felices caminando y tranquilos. Pero sí, esos se jactan de ser los defensores de la libertad, los defensores de la clase pobre. Mentira. Los quieren mantener pobres, los quieren mantener esclavizados. Y esa es su manera de trabajar. Realmente tenemos que ver cuál es la verdadera o los verdaderos principios, si es que los tienen, los del Partido Demócrata. Y si usted simplemente no está de acuerdo, pues también tome la decisión correcta. Ya deje de apoyar a todos estos sinvergüenzas. Ya deje de estar siempre a favor del buenismo. El mundo en el cual estamos viviendo hoy no es esa taza de leche que nos quieren mostrar. Todos somos buenos y todos nos agarramos de la manito y todos cantamos felices y hacemos rondas en el parque
y besito por aquí, besito por allá, y todos estamos felices. No. El mundo en el cual nos estamos moviendo y al cual se van a enfrentar nuestros hijos y las futuras generaciones no es un mundo sencillo. Esta polarización no es que la haya traído el Partido Republicano, no es que lo haya traído un presidente, no. Es el síntoma de una sociedad que ha sido contaminada y corrompida en sus valores, en sus principios más fundamentales. El respeto a la vida, que se supone que debería ser el principal, ha sido violentado de la peor manera, con políticas que pudieron haber nacido aquí el siglo pasado, porque fueron creación de todas estas líneas eugenecistas de Margaret Sanger, la familia Rockefeller, igual que el padre de Bill Gates, secundados después por todas estas élites globalistas que encargaron, por ejemplo, a Henry Kissinger elaborar este proyecto NS200. Sí, eso puede haber estado escrito. Sin embargo, ya en este siglo XXI, toda esa, yo diría, agenda maquiavélica, pues está expuesta. Todo el mundo puede acceder a ello, todo el mundo puede ver. Si nosotros nos tomamos un poquito el tiempo de investigar, un poquito el tiempo para revisar, fácilmente nos vamos a dar cuenta que todo esto es posible revertirlo. Pero solamente va a ser posible si usted empieza a detectar la mentira. Empiece a detectar la mentira. Revise también lo que nos están diciendo a través de ingeniería social, en la repetición constante de los medios de comunicación, en la repetición constante de todos estos politiqueros. Estamos en un siglo XXI distinto al siglo pasado, pero muy distinto al siglo pasado. Incluso le puedo decir que mucho de la violencia, la criminalidad en la que estamos viviendo, nos va a llevar a enfrentamientos, como en su momento lo dije el 2020. Van a ser una nueva modalidad de guerras civiles. Pregúntese usted, ¿nuestros hijos, nuestros nietos, están preparados para la agresividad y la brutalidad a la cual, por lo menos aquí y en mis redes sociales, ando exponiendo para que la gente pues no diga, pues no, como de pronto apareció gente tan violenta que cuando va y te golpea ya no es solamente lastimarte, quieren matarte. Jovenzuelos, adolescentes, no están conformes con que te dieron una buena tunda. Te ven en el piso, te ven inconsciente y te empiezan a pisar la cabeza como queriendo reventártela. O sea, hay saña, porque hay intento de matar a la persona. Y este es el tipo de sociedad violenta que la gente prefiere dejar de ver. ¿Sabe por qué? ¿Para qué vamos a meternos en un problema donde pueden calificarnos de racistas, discriminadores, de xenófobos? No. Por corrección política es mejor ni hablar. No importa si es una comunidad específica la que comete violencia. No podemos decir eso porque después se van a sentir ofendidos, se van a sentir víctimas. Pero ¿y entonces qué? ¿Seguimos dejando que se haga esta discriminación positiva? Que por el tema del racismo, entonces cuando el negro golpea al blanco, ¿no hay racismo? ¿O lo catalogamos como racismo positivo? ¿Y si hay violencia del negro contra el hispano blanco? ¿O igual del hispano contra el negro? Entonces vamos a empezar ¿a qué? ¿A ocultar mejor? Y simplemente decir, oh, ¿hubo una pelea? Es que le digo, por donde usted lo vea, el encubrir con eufemismos, lo único que va a llevar es a ocultar la verdad. Una verdad que si no sale a la luz no es tratada como tiene que ser. Y si no se trata como tiene que ser, pues vamos a empezar simplemente a despertarnos una mañana y decir, oh, ¿en qué momento Estados Unidos cambió? ¿En qué momento no se volvió tan violento? ¿En qué momento empezaron a registrarse los primeros indicios de guerra civil? La sociedad ha sido corrompida con ingeniería social de tal manera que ha sido engañada para que pueda cambiar y tergiversar sus valores éticos y morales. Si partimos por ahí y empezamos a reconocer la mentira,
señalaremos a gente como esta Jayapal, parte del squad de los demócratas, empezaremos a reconocer al verdadero enemigo y no prestarle atención y no aceptar su doctrina, su mensaje, su narrativa. Otra vez, sé que puede parecer muy redundante y constante mi planteamiento de reflexión, pero este es el país en el que quiere vivir. Si usted es cubano y tiene la oportunidad de que su Cuba sea libre, ¿vale la pena escuchar a gente como estos demócratas? Peor aún, ahora que vienen las elecciones de medio término, ¿vale la pena seguir votando por el Partido Demócrata? Lo dejo con esa pregunta. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast, Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en LinkedIn, en YouTube, en X, antes Twitter. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También estamos en circuito cerrado de televisión, loramediatv.com, www.loramediatv.com. Un espacio donde, además de este programa, encuentra muchos otros con periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Tenemos que hacer un enlace hasta el otro lado del Atlántico con un amigo y colega, a quien pues tenemos el privilegio de tenerlo como colaborador, de traernos las noticias de primera mano de lo que está ocurriendo en España y propiamente en el continente europeo. Eric Encinas es un ya conocido y reconocido periodista español, además de analista, graduado en periodismo por la Universidad de Pompeu Fabra. En una mención, además, tiene una mención honorífica en ciencias políticas. Además que ha contribuido con varios de los principales medios de comunicación, tanto de ese lado del Atlántico como de este. Qué gusto darte la bienvenida. Siempre saludos, querido Eric, al programa. Muy buenas, Freddy, y un placer, como siempre, estar en tu programa, amigo, que además te tengo una amistad especial, ya lo sabes, aunque estamos cada uno en una parte nos separa un gran océano, pero estamos ahí analizando pues todo lo que está pasando, ¿no?, en el mundo, que es muy intenso lo que está ocurriendo, desde luego. Y claro, cuando uno habla sobre lo que está pasando, por ejemplo, allá en España, uno tiene tanto por dónde agarrar, uno tiene tanto por dónde empezar a desmenuzar lo que ha estado ocurriendo, pero además tiene la importancia particular, Eric, porque cuando estamos hablando de España, es precisamente este país uno de los satélites que utiliza mucho la agenda globalista, porque a partir de España puede replicarse en el resto de los países hispanoparlantes a este lado del continente americano. Creo que ahora mismo lo más álgido, y quisiera empezar por este tema, es lo que están regularizando a más, o van a regularizar a más de 1 millón de personas. Hemos visto que las filas son interminables, tanto las oficinas que se supone deben de dar algún tipo de informe sobre antecedentes penales, sobre estos futuros nuevos españoles, pues no encuentran la forma de cómo conseguir información verídica, y a pesar de que no tienen cómo hacerlo, de todos modos se está regularizando a la gente. Y me imagino que la gente también, los españoles, tienen bastante temor porque en las últimas semanas, y ojo, esto porque los principales medios de comunicación están empezando a hacer eco sobre la criminalidad que ha traído el multiculturalismo y todos estos nuevos inmigrantes importados por el Partido Socialista. Pero esto ya viene de tiempo y ya lo viene denunciando también no solo el partido opositor Vox, sino también la prensa independiente, Eric. Efectivamente, Freddy. El hecho de que esté habiendo esta regularización masiva, excepcional, no es casualidad. Pedro Sánchez está rodeado de escándalos de corrupción, necesita votos como sea,
Y detrás de toda esta medida, insisto, excepcional, que pretende regularizar, se habla de las cifras bailan, ¿no? Porque estamos viendo, como dices, colas, en algunos casos kilométricas, en consulados, en centros, organismos públicos, instituciones y transportes, que incluso tienen que recabar facturas para que se produzcan estas regularizaciones, que están colapsados, absolutamente abarrotados, no hay funcionarios suficientes para lo que está sucediendo, y están colapsados muchos expedientes. De hecho, algunos se están tramitando, incluso los propios sindicatos policiales me comunican a mí de que se está colando gente incluso que tiene antecedentes y que les están regularizando. Entonces, están entrando dentro de esos beneficios que tiene la regularización, que entre ellos está, por supuesto, trabajar, pero además también obtener ayudas del Estado, ayudas públicas, ¿no? Con lo que eso también implica un aumento de gasto. Pero insisto, detrás de toda esta medida, que podemos hablar de 1 millón perfectamente, yo me atrevería a decir incluso más, porque además luego habrá un arraigo, incluso los hijos de esos inmigrantes, algunos de ellos incluso han venido antes, se pueden beneficiar. Hay una satisfacción para el gobierno de que estos inmigrantes, sobre todo aquellos que puedan conseguir ante la nacionalidad española, voten al gobierno para mantenerse en el poder en Moncloa, el socialismo, el socialcomunismo, de la manera como sea posible, ¿no? Y no hay que olvidar que antes de que se haya producido esta regularización excepcional, que además, fijaos, ¿no?, cómo está siendo de turbia, que el gobierno ha dicho que esté bajo secreto de Estado el desarrollo de la gestión de esta regularización. Es decir, que aparte de que fue aprobado por la puerta de atrás, por un Real Decreto, sin el apoyo del Parlamento abierto, no del apoyo mayoritario del partido, sino por Real Decreto, aparte de todo eso se ha decretado que esté bajo secreto. Y esta regularización, para poner un poco de contexto, se produce en un momento en el que antes, en los últimos años, se ha disparado mucho la llegada de inmigrantes irregulares, como sabéis, a España también, sobre todo de África, también muchas a través de la constante llegada de pateras. Pateras se refiere a, para el que no lo sepa, embarcaciones muy cutres generalmente, incluso en la que mueren inmigrantes al llegar a España. Y así es como han entrado, ¿no? Y esto está también haciendo lo que tú decías, ¿no? Que el hecho de que haya este descontrol, pues que aumente la inseguridad a niveles que en España no teníamos, desde luego. Y claro, en este análisis no se puede dejar de lado, cuando nosotros mencionamos que hay una agenda detrás, una agenda globalista, el hacer estas, no coincidenciales, sino que reales comparaciones de que en el resto del continente occidental, o sea, en los países de Occidente, se están, por lo menos, reportando la misma cantidad de números. Digamos, podemos ir fácilmente al Reino Unido para ver la cantidad de inmigrantes musulmanes que están cometiendo delitos de abusos sexuales. Pueden ser igual a través de raptos, igual que con niñas, pueden ser adolescentes, con mujeres adultas. Y si nosotros vamos extrapolando más allá del Atlántico, estamos también pasando parte de ese tipo de inmigración irregular, pero además no de la buena, que están viniendo a cometer delitos, entre ellos este tipo de violaciones, que se supone hay un gobierno feminista que está enarbolando la bandera del feminismo para la protección de las mujeres. Sin embargo, es el sector que es más olvidado, más golpeado y duramente flagelado. Ahora, dejando de lado el tema que están viniendo criminales, que no hay forma de cómo revisar sus antecedentes, pero que están cometiendo ya delitos ahí mismo en España. Tú decías filas kilométricas, pero imagínese si estamos hablando de filas kilométricas para la gente que quiere regularizarse. Ahora veamos también si ya hay gente que está esperando entre 1 o 2 años para recibir atención médica especializada, una cirugía o algo que está complicando su vida y que necesita atención rápido, pero no pueden porque igual las filas son kilométricas. Imagínense que estas filas kilométricas que hoy están haciendo para poder recibir
digamos, un certificado de vulnerabilidad o completar cualquier otro requisito. Ahora imaginémonos cómo va a ser esta fila más kilométrica aún y cómo se está poniendo en riesgo la salud del español, de ese que ha cotizado 20, 30 años y que va a ser puesto al final de la fila. Porque claro, si hay una persona que tiene un certificado de vulnerabilidad, pues tendrá más preferencia con relación al español. Primero, al español nacido en España, al dueño y al que está, se supone, en derecho de reclamar estos derechos políticos de su país, pero va a ser relegado como un ciudadano de segunda en la medida que más de estos vulnerables lleguen a pedir lo que entiendo va a ser la solicitud para el sistema de salud, Eric. Totalmente, totalmente. Es un auténtico disparate y mira, sin ir más lejos, este mismo fin de semana en la región que me encuentro, que es Cataluña española, y la más cerca también de Europa, por cierto, una de las más cercas de Europa por parte de España, ha habido un fin de semana negro. Es decir, ha habido un tiroteo, 2 muertos, 4 heridos, 2 de ellos graves, una joven apuñalada salvajemente y asesinada, por lo tanto, de esta manera, en este caso, por un magrebí. Estas son las consecuencias de que entre, evidentemente, inmigración sin descontrol, porque tú y yo estamos de acuerdo de que haya inmigración, es positivo, pero evidentemente hay que hacerlo con un control, una supervisión y sobre todo vigilando que no entren delincuentes entre esos inmigrantes que vienen a un país como España o como pueda ser Estados Unidos, donde tú te encuentras, lógicamente, para que estos no alteren ni delincan en nuestros países respectivos, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Cuando esto no se hace, como es el caso que está ocurriendo en España, pues evidentemente hay delincuentes, hay violadores. Ahora las mujeres se sienten más inseguras que hace 10 años con total seguridad. Hay mujeres que ya hay calles donde antes podían pasar tranquilas que no en determinados barrios, por ejemplo, de Barcelona, la ciudad que me encuentro, que no quieren pasar ya solas. Entonces esto demuestra evidentemente una decadencia, una dejadez por parte de atender la inseguridad y además una situación de mucha inestabilidad, desde luego, que hay que controlar, y más sobre todo que en junio, por cierto, viene el Papa y tenemos una alerta también terrorista, yihadista. No hay que olvidar que Europa está bajo ataques también yihadistas, terroristas, ¿no? Entonces tenemos una visita del Papa que vendrá, por ejemplo, a la Sagrada Familia de Barcelona, y por lo tanto requiere que haya una seguridad también mayor todavía para un acontecimiento de estas características. Claro, y aquí seguramente muchas personas todavía desconocen que de por medio de esta invasión migratoria también existe una agenda, la agenda que aquí se viene denunciando a diario, que es la agenda de la Hermandad Musulmana. No es un invento mío, no es una teoría de conspiración. Usted puede revisar, es más, a un espacio al cual yo le sugiero no necesariamente que sea confiable y creíble, WikiLeaks. Sin embargo, en un lugar tan de pésimo valor y credibilidad, usted va a encontrar ahí qué es la Hermandad Musulmana, cuáles son los propósitos, cuáles son, además, los objetivos dentro de su agenda. El mecanismo que ellos utilizan al momento de enviar en grandes multitudes a los que profesan su fe y quienes están radicalizados, porque mucha gente desde su niñez está adoctrinada no solo para odiar a Occidente, sino dar muerte al infiel. Lo dice su propia doctrina. Estas personas lo que hacen es ir en grandes cantidades, no a buscar una sana convivencia, no a adaptarse a las leyes, no. Ya está demostrado también que, por ejemplo, estos grandes grupos que fácilmente podrían tomar como opción ir hasta los países donde profesan su credo, donde comparten cierta cultura y se supone van a tener una cierta convivencia porque son afines. No, estas personas no eligen ir a estos países musulmanes, ellos eligen ir a Occidente, precisamente porque detrás está esta agenda de la Hermandad Musulmana. Una agenda que hoy por hoy, si revisa usted los datos que se tiene en la política occidental, hablemos, por ejemplo, del Reino Unido,
hay más de 11 ciudades que ya están siendo gobernadas por musulmanes que amenazan imponer la Sharia. Y esto no va a ser muy ajeno para España, porque nos imaginamos que entre los reportes que recibimos, Eric, y me corrige si estamos equivocados, hay lugares, por ejemplo, donde las escuelas ya prohíben a que los niños lleven sándwich de jamón, porque el cerdo ofende a su cultura. Totalmente, y lo que has dicho es muy importante porque se habla poco de las consecuencias, evidentemente, de nacionalizar a tantos musulmanes y de regularizarlos. Una de ellas es que, lógicamente, pueden entrar en política y ya lo están haciendo. Ya de momento lo están haciendo sobre todo a través de partidos que ya están establecidos, como son partidos independentistas o partidos nacionales como el PSOE, el socialista o el propio PP, el Partido Popular. Tiene gente también musulmana en sus listas, Vox no, pero el PP sí, y en las listas ya hay concejales, ya hay diputados que son musulmanes, pero es lo que comentas en cuanto ellos puedan, aunque la izquierda piense que ellos van a ser leales y van a ser votantes fieles, van a constituir un gran partido nacional en España, porque de hecho hay lobbies ya musulmanes que están ideando esta opción de presentar un partido pues como que defienda que haya la ley Sharia y que se aumenten las clases en árabe en toda España, en las escuelas, y el menú halal, que tú dices que ya por ejemplo, en Cataluña lo están dando en muchos colegios, ¿no? El menú halal. Sí, sí. Claro, y obviamente cuando tienes una cantidad masiva de personas que están entrando a un país, pues no es lo regular. O sea, por lo menos en los procesos migratorios que se han tenido en el siglo pasado, en las pocas cantidades en las que ha ido llegando cierta población, entonces esta población tuvo la oportunidad de adaptarse, asimilar, saber si realmente quiere quedarse en ese lugar, si realmente le conviene, si es una cultura a la cual se puede adaptar y empezar a echar raíces. En lo que estamos viendo en estas políticas de fronteras abiertas, en esta invasión migratoria masiva y descontrolada, pues no les da tiempo para nada de asimilarse, de adaptarse, de conocer el sistema, de conocer las leyes, ni siquiera adaptarse al idioma. No. Todos vienen en masa, se hacen sus pequeños guetos y a partir de ahí, pues imponen su propia ley. Una ley que hoy estamos viendo que está siendo transformada entre personas violentas que a punta de cuchillazos, a punta de botella, empiezan a dar pelea, incluso enfrentándose a las autoridades, cosa que no se había visto en Occidente. Ahora, eso digamos en lo que ya estamos viendo de la población, en el ataque directo. Pero de lo que viene haciendo el Partido Socialista a la cabeza de Pedro Sánchez es realmente preocupante, porque parece que ya, si antes decíamos que la politiquería era sucia, era barata, era de la peor estirpe que uno podía encontrar, hoy nos estamos quedando fríos al ver la cantidad de corrupción que emana de esta administración socialista y, sin embargo, sigue contando con el apoyo, o por lo menos ahora que va a tener más votantes importados, terminará teniendo más apoyo, lo que va a hacer que este partido sea difícil de sacar. Y es parte del proyecto realmente que tiene la Internacional Socialista, pero parece que el pueblo español no ve o simplemente no lo quiere ver, Eric. Sí, no lo ve o no lo quiere ver, como sacas tú de conclusión, porque los hechos hablan por sí solos. Tenemos un gobierno rodeado de escándalos de corrupción. Sin duda, el hecho de cómo avanza también el caso de... Al final el nexo todos son el PSOE, no hay que olvidar, porque al final es eso, el Partido Socialista en su máximo esplendor, que es el partido además que más ha gobernado España, pero que ahora se ha radicalizado también en torno a la figura de Pedro Sánchez hacia la izquierda y hacia la extrema izquierda, más aún con la que gobierna, ¿no? La más extrema, que es Podemos y Sumar y todos estos, este conglomerado de partidos todavía más a la izquierda, comunistas, que apoyan al gobierno, ¿no? Junto con los separatistas con los que gobierna a través de concesiones, ¿no? Pero los escándalos, lo que se está redimiendo y lo que se está viendo es que había una financiación, la financiación de la Internacional Socialista, que se hizo con dinero sucio, evidente. Eso es las declaraciones. Aldama
ha apuntado ya en sede judicial que Pedro Sánchez era el número uno. De hecho, llega a tal punto las tropelías, ¿no? Y de hecho se ha puesto en cuestión ahora mismo la Unión Europea con un informe el hecho de que Pedro Sánchez quiera que la Fiscalía trabaje para él, que la Fiscalía ha pedido, a petición del Gobierno, que no se le rebaje ni siquiera pena de prisión para Aldama, pese a colaborar con la justicia, a diferencia de otros investigados por corrupción, ¿no? Porque Aldama no era directamente un socialista, pero era un conseguidor, como sabemos, que era necesario y que al final es uno de los tantos escándalos y ha aportado pruebas, aunque digan que no, sobre muchos temas e incluso para otras piezas y otros juicios que no quepa la menor duda que va a haber. Pedro Sánchez de momento sigue sin estar imputado, pero está su mujer. Su mujer, pese a que la Fiscalía pidió que no la imputara, que no siguiera el juicio tras la primera investigación inicial del juez Peinado, sigue en pie y por lo tanto, y además ha pedido el juez ahora que se mantenga lo de que sea juzgada por un juzgado popular y se enfrenta a una pena de prisión de más de 20 años. Veremos cómo va evolucionando todo esto, está claro. Y claro, llegaría a ser una especie de hálito de esperanza si realmente se puede llevar a la cárcel a alguno de estos sinvergüenzas. Luis, hablando sobre el tema de la libertad de expresión, el libre ejercicio de la prensa, que está duramente castigado ya desde por lo menos unas 2 décadas en España. Opinar distinto o ser un disidente a las ideas socialistas progresistas, automáticamente, según el manual de la Internacional Socialista, debe ser señalado como un facha, como un xenófobo, como un racista, como un... usted ya conoce también la mayoría de estas palabras que ya están dentro del manual socialista. Sin embargo, ha recrudecido mucho más. Estos ataques que vemos en contra de Vito Quiles, igual de cualquier otra prensa independiente, es ahora descarada, al punto que quiere justificar, como lo vienen haciendo en distintos países de Occidente, a nombre de la desinformación, justificar cualquier tipo de medida bozal que acalle a la prensa, que lo único que quiere es tratar de fiscalizar al poder, incomodar al poder, llegar de pleno por lo menos a la población para que al final sea la población al momento de votar que decida. Óigame, se están robando, hay corrupción, hay nepotismo. Sin embargo, a quien quiere denunciarlo, si no es una fuente oficial que seguramente está siendo subvencionada o pagada por el gobierno, pues termina siendo señalado solamente como un desinformador, un fake news. Y ahí tenemos al mismo Pedro Sánchez diciendo que esto es una campaña de bulo, cuando en realidad es el único que falta, creo, dentro de toda esta línea de corruptos para ser imputado. Totalmente. Bueno, yo creo que lo que está claro es que buscan hacer un periodismo según esto internacional socialista. Lógicamente no hablo solo del caso español, hablo de Lula, hablo de Gustavo Petro, quieren un periodismo servil, ¿no? Servir a la izquierda, y el que se sale de la línea, sea quien sea, pues evidentemente lo atacan y le censuran, le penalizan económicamente, pues no llamándonos a determinados medios, ¿no? Como sabes, y también pues además pues incluso nos critican y nos insultan o dicen mentiras de nosotros en programas, en tertulias, o hacen incluso humor de algunas cosas que decimos sin poner todo el vídeo, ¿no? Por ejemplo, de aquello que decimos, ¿no? Que a lo mejor que si se ve un vídeo entero, como han hecho conmigo, por ejemplo, aquí en la televisión autonómica, que es pagada por todos, me han sacado 4 veces ya en un programa de humor, de trozos también de donde dije, por ejemplo, que no se podía hacer humor, y ellos hacen como ponen esos montajes que hacen, ¿no? Que de ya trucados, ¿no? Y sin embargo, pues no te llaman en esos canales para que acudas a comentarlo como estamos haciendo aquí tú y yo seriamente, toda la actualidad que acontece, ¿no? Y luego, pues, o lo que están haciendo tremendamente, el circo que están haciendo con Vito Quiles, descarado, ¿no? Sectario,
porque al final yo creo que no es para tanto, que él está intentando hacer también un periodismo diferente y está claro que incomoda todo esto, que incomodamos y que evidentemente eso tiene que cambiar, porque el periodismo tiene que haber pluralidad, ¿no? Yo no estoy diciendo que ellos pierdan el puesto, como ellos parece que quieren que lo perdamos, pero yo estoy diciendo que nos dejen trabajar, que dejen hacer pluralidad, que haya pluralidad y que haya más objetividad, porque es evidente que en el caso, por ejemplo, de España, la objetividad se puede mejorar mucho más, tanto en lo que estoy viendo, porque yo sigo pues todos los medios, tanto a la hora de abordar temas de aquí, de España, como temas internacionales. Se ve claramente como la ONU está haciendo una campaña anti-Trump, ¿no? Por ejemplo, muchas veces sin argumentos, sin apoyar, entre otros temas o temas de Europa, ¿no? Donde se ve el sectarismo, hacia dónde quieren orientar las noticias, ¿no? Y dónde quieren orientar a los tertulianos. Pues eso no puede ser, no puede seguir siendo así. Y habrá que seguir haciendo este tipo de periodismo, Eric, así nos cueste tener las enemistades con quien toque estarlas, pero los principios, los valores éticos y morales tendrán que estar primero, más allá de aquellos que solamente piensan en el rédito económico, en salir en los principales medios de comunicación. Habrá que darle por lo menos lo que merece este noble oficio de honrarlo. Y la mejor manera de hacerlo es seguir nuestros principios. Quiero agradecerte mucho por haber estado con nosotros. Eric Encinas es conocido y reconocido periodista, analista español, graduado en periodismo en la Universidad Pompeu Fabra, además con mención en ciencias políticas. Realmente un gusto tenerte con nosotros, Eric. Gracias. Un abrazo y hasta pronto. Nuevamente, muchísimas gracias, Eric. Siempre las bendiciones. Y ya vamos poniendo punto final a esta emisión de este viernes. Pero antes, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Juan, capítulo 15, versículos 12 al 17. Reiteramos nuestro saludo especial para todas las madres. Que Dios siempre las bendiga. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Tengan un bendecido fin de semana. Y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.